A pensar más con Rosa María Palacios. Buen día, señoras, señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados y comunicados con todas las emisoras que nos acompañan durante todos estos días con A Pensar Más. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en la bellísima ciudad de Arequipa, Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Quillabamba TV en la zona de la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV y Full TV también nos ponen sus pantallas de televisión, AM Tagua y nuestras transmisiones móviles. Usted nos está viendo por el Facebook de Radio Santa Rosa, por el Facebook de Radio Quillabamba TV y también por el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe y también Quillabamba TV en su canal de televisión transmitiendo A Pensar Más. Muy bien, ya estamos comunicados con todo el Perú y listos para compartir. El día de ayer el ex congresista Freddy Díaz pues se entregó a la justicia. Él tiene 9 meses de prisión preventiva. Ustedes conocen bastante el caso, acusado de violación a una de sus trabajadoras. Ya está ya en manos de la justicia. Por otro lado, también continúan las rondas de diálogo de la presidenta Dina Boluarte, que hace instantes ha estado en una incineración de drogas. La señora Boluarte ayer se reunió con Alianza para el Progreso, luego se reunió con Acción Popular, con otra facción, porque ya se había reunido con el señor Mesías Guevara, y también con Fe en el Perú. Ha tenido estas reuniones el día de ayer. Ya son 11, si mal no recuerdo, las organizaciones que se van reuniendo con la señora Boluarte durante estas conversaciones. Ojalá que estas conversaciones no sean un diálogo pues de sordos, ¿no? Ojalá. También hay que decir que ha habido bastantes reacciones en torno pues a este presupuesto de alimentación de los congresistas, ¿no? Ha causado bastante indignación y lógico en toda la población saber que los congresistas de un menú adecuado, decente, con todo lo necesario, que cuesta 16 soles, que cualquiera de nosotros podemos consumir, pues se han subido a un buffet de 80 soles, ¿no? En un desayuno que les costaba 4 o 5 soles, ahora el desayuno les cuesta más de 30 soles, ¿no? Para eventos, dicen, ¿no? Pero lo interesante es que cada pleno es considerado un evento, así que prácticamente todos los días tienen esas exquisiteces. Motivo y razón por lo que quizá es otro de los motivos por lo que no quieren dejar el cargo, ¿no? Y otra noticia más. Ayer el Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva contra el señor Vladimir Cerrón. Es otra de las informaciones. Ustedes saben que él está acusado por presunto delito de lavado de activos. Bien, todas estas informaciones. Hay una noticia de último minuto que preocupa, que el señor Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha dicho que se retira, que suspende el tratado de desarme nuclear y que se van a están atentos si Estados Unidos hace primero alguno de estos ensayos.
Bueno, tensión siempre genera en el mundo. Ya está Rosa María, me dicen. Ya estamos con Rosa María Palacios en este día 21 de febrero del año 2023. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, mucho calor, ¿no? Acá en Lima por lo menos amanece caliente la ciudad y van a ser días de mucho calor y de mucha lluvia, ¿no? Hay preocupación por el caudal del río Rímac. Todavía no está en una situación en la cual amenace, ¿no es cierto?, con desbordarse. Está levemente por encima del promedio, han dicho en Senami, pero sí es cierto, como lo decimos todos los años, que enero, febrero y marzo son meses en los que llueve en todos los Andes y por lo tanto hay huaicos. No es una novedad. Hay que estar preparados para eso. Y Lima, en este momento, informan varios medios, no tiene un plan para sostener a los ya miles de peruanos que viven en Quebradas, en Chosica, en Chaclacayo, que no tienen un trabajo adecuado de contención de un aluvión. Ya lo sabemos. Proverbio muy antiguo, guerra avisada no mata gente. Pero en el Perú, sí. Y estoy hablando de Lima, porque Lima es una ciudad que tiene 10 millones de habitantes. Pero en todas las quebradas del país donde se presenta este problema, los alcaldes distritales tienen una responsabilidad, por lo menos de advertencia, por lo menos de advertencia, de que el huaico regresa por lo suyo y vuelve a pasar por donde pasó hace 100 años, pero vuelve a pasar. Un ejemplo positivo, siempre lo reitero, por ejemplo, de manejo de huaicos es la carretera Panamericana Sur. La carretera Panamericana Sur, saliendo de Lima, la autopista que va de Lima ahora hasta Ica, cada vez que hay huaicos, que uno diría, pero ¿por dónde van a bajar los huaicos en medio de este desierto? Bajan, la carretera sigue operativa, porque el huaico tiene su camino por debajo de la carretera. Y sí hay efectivamente algunos perjuicios, sí, por supuesto, pero que se pueden resolver en 24 horas. Esa es la diferencia cuando haces prevención de carreteras que se interrumpen por huaicos porque nadie hizo el camino por el huaico. Esa es la gran diferencia. Bueno, tenemos que hacer las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores porque si no me entusiasmo y me olvido. Así que vamos con lo nuestro primero. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en el Facebook @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, perdón, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Ustedes también nos pueden ayudar, como siempre les recuerdo, a través de la captura de ese QR que está en pantalla acá delante mío, con su camarita, le toman una foto, así, lo capturan y ya, pueden entrar allá, Peaplín, y hacernos una donación, pequeña, grande, la que ustedes quieran, nos va a ayudar muchísimo. Y también para los peruanos que viven fuera o los que no tienen ya Peaplín, pero si tienen una tarjeta de crédito, PayPal es un método muy sencillo para podernos ayudar y sostener la radio. La radio no solamente es este programa, la mayor programación de la radio es pastoral y está dedicada a predicar, como dice el lema, buenas nuevas en tu vida, básicamente el evangelio, y noticias de la iglesia, por supuesto. Muy bien, y regresamos, por supuesto, a la política local. Ay, el buffet del Congreso. Las respuestas fueron peor que el almuerzo, ¿eh? ¡Qué horror! El señor Montoya dijo que ¿qué querían? Que comieran alfalfa.
de verdad. O sea, entre la alfalfa y el menú de los 80 soles es todo lo que hay. No hay matices, ¿no? No. Un poquito de criterio, lo decíamos ayer, empatía con la población. Hoy día escuchaba a Marcos Cifuentes que comparaba esto con María Antonieta en la Revolución Francesa, ¿no? Ay, ¿por qué se quejan de que no hay pan? Que coman pasteles, ¿no? Si no hay pan, buenas son tortas. A ver, regresando. El señor Williams ha dicho que el buffet siempre ha existido. Sí, pero a otro precio y descontado por planilla del sueldo del congresista. Y el que quería lo tomaba y pagaba al concesionario lo que correspondía, el que quería pedía la carta y pagaba por el plato, como ocurre en muchas instituciones privadas, pero te descuentan que el Congreso de la República pague casi 200 soles diarios cuando hay pleno por congresista. Es una locura. En vez de salir y decir, oiga, sí, vamos a revisar, porque creo que esto no está bien, esto es un error, sí, 80 soles es mucho, esto no lo debería subsidiar el Congreso, lo tiene que pagar cada parlamentario, tienen ustedes toda la razón, ya está. Salieron a atacar a los periodistas, ustedes reciben su refrigerio. Estaba conversando y me dicen que el refrigerio era una galleta. Te invitaba al Congreso una galleta y una gaseosita. Muchos medios le piden específicamente al Congreso, y los reporteros están obligados a informar al Congreso que no van a recibir absolutamente nada del Congreso, justamente para evitar estos malos entendidos. Mi consejo a los colegas que están allá, no les reciban ni agua, porque luego te comprometen y te dicen, ah, tú también comes, ni hablar, ni agua. Del Estado peruano, ni agua. Yo cuando iba a hablar con algún ministro recibo café, sin leche, nunca tienen leche. Agua, ya, listo. Pero ustedes que están ahí todos los días, ni agua. Ahora les dan un sándwich todo el día y una bebida. Eso no vale 80 soles. Porque si eso vale 80 soles, entonces están estafando al Congreso. Y ahí sí es otra historia que habría que investigar, ¿o no? Ya no se trata de que son unos frescos, se trata de que alguien se está haciendo rico cobrando por algo que no vale lo que vale. Es otra historia. Cambia completamente el giro de la historia. Pero lo importante es esto. Los congresistas no pueden ser una máquina de pedir cosas para sí mismos. Son 130. ¿El Estado peruano lo puede pagar? Lo puede pagar, claro. Hay los fondos para hacerlo. ¿Pero es justo? ¿Qué es la justicia? Darle a cada quien lo que merece. Podríamos regresar a la alfalfa. Brotes de alfalfa son buenos en las ensaladas, por si acaso. ¿Es justo que un congresista reciba 26.000 soles mensuales, 15 veces al año, que tenga largos periodos de vacaciones, no cortos, largos periodos de vacaciones, que lo manden con todo pagado a su tierra cada 3 semanas? ¿Es, es justo? ¿En serio? No comparando con el sector privado, de acuerdo, comparando con el mismo sector público. Comparen con lo que gana una enfermera, un maestro, un policía, que están en el campo, en la calle, con la gente, sirviendo. No digo que tengan que ganar lo mismo, no hagamos demagogia, ¿no? Pero el congresista no debería, esto decía Solón en Atenas, el representante en esa época, no debía ni enriquecerse ni empobrecerse.
Debería salir como entraba, exactamente igual. Ese era el sentido de servir. Yo siempre he creído que los sueldos y los beneficios deberían calcularse sobre la base de las 5 últimas declaraciones juradas de impuesto a la renta. Lo que yo ganaba antes de entrar es lo mismo que voy a ganar. Nos saldría muchísimo más barato el Congreso. Uf, solo 5% de los congresistas actuales, y eso es 6, tenían ingresos superiores a los que tienen ahora antes de entrar al Congreso. 6 de 130. A eso pagar después lo que más, con un tope que puede ser el actual, ¿no? Y al resto lo mismo que ganaron en los últimos 5 años. No se perjudican, no se, no se, ni se perjudican ni se benefician. Se dice, pero vivir en Lima es caro. Bueno, pues hay proyectos de vivienda social que pueden alquilárseles durante los días que están en Lima. O sea, se puede hacer como hacen las democracias de verdad. Ustedes van y preguntan en Noruega, ¿no? En toda Escandinavia, ¿cómo es? Es así. Son Nadie entra al servicio público para hacerse rico. O sea, esa no es la idea. Entra porque te parece interesante, porque quieres servir, porque tienes una perspectiva de un proyecto político que quiere transformar tu país. No comer rico cuando hay pleno. Y hacer que el pleno dure 4 días, porque durante 4 días no tienen que cocinar en mi casa porque acá estoy yo. Es increíble, la verdad. Y que el presidente del Congreso y que los líderes del Congreso, transversalmente, acá la ideología, olvídense, no es nada, no tengo una respuesta articulada, una respuesta del tipo, sí, nos acabamos de enterar de esto, sí, vamos a revisar. Aparentemente hay una confusión sobre quién debe pagar estos gastos. Porque si lo pagaran los congresistas, el concesionario no pondría un menú de 80 soles porque nadie le va a pagar los 80 soles por un buffet. Pondría como tenía antes, ¿no es cierto? 15.50, el menú económico. Obvio. Pero si lo paga el Estado, ya está, pues lo paga el Estado, todos somos felices. Y para ser congresista solo se necesita tener 25 años y DNI, nada más. Y muchos de ustedes dirán, pero eso no es justo, deberían tener más títulos. Bueno, los actuales casi todos tienen título universitario. Ya, no me pregunten si son licenciadas o no. Muchos de universidades no licenciadas, por supuesto. Ahora van a estar contentos porque ya regresan las universidades no licenciadas porque todas van a tener licencia. Ya están negociando para sacar nuevas universidades. Qué vergüenza, ¿no? En provincias, vendiéndole a la gente el cuento de que ya viene tu universidad. Hay que decir varias cosas también sobre SUNEDU esta mañana. Ayer el ministro de Educación mintió. Ya es común en este gobierno mentira. Desde que Dina Boluarte dijo que en Puno habían muerto por armas artesanales caseras llamadas dundum, que ponchos rojos bolivianos habían traído, y se lo dijo a la prensa extranjera, por más que se maten en la Cancillería, tratando de sacar adelante una narrativa que defienda al Perú, va a ser bien difícil. Porque cuando mientes una vez, ya no te creen el resto. Y lo mismo pasa con el ministro de Educación. Ayer dijo que la SUNEDU, ¿ok?, había sido la caja chica de un partido político para sus consultorías. Esta mentira es una campaña perfectamente organizada y orquestada desde ciertos centros de poder que controlan redes sociales, que tienen granjas de troll, que son las mismas que me atacan. Las mismas granjas. ¿Ok? Contra Flor Pablo, en este caso, se le acusa de hacerse rica en el Estado, tonterías, porque bueno, es una potencial candidata a la presidencia de la República. Y no les gusta, pues, ya, pues no tienes que mentir. Decir la verdad es mucho más fácil, ¿no? Porque son tantas las mentiras y tantas las cadenas en redes sociales, todo el tiempo, ¿eh? Cada vez que entrevisto a Flor Pablo en este programa y, ¿no es cierto?, Radio Santa Rosa pone su foto, yo retuiteo,
inmediatamente cientos de troles que quiere ser presidenta. No creo que quiera ser presidenta del Congreso, ya lo he explicado 60 veces, creo. Pero si el día de mañana el Partido Morado la lanza como presidenta, ¿qué pasa? ¿Les da miedo? ¿Tienen que destruirla antes de que postule? Y mintió porque no dijo el nombre del partido, pero se refería evidentemente al Partido Morado. La web del Ministerio de Educación publicó, yo ayer lo he retuiteado en el Twitter, unos cuadritos muy bonitos donde explicaba el mito de las consultorías. Específicamente en SUNEDU, desde el 2017 no se gasta en publicidad y tampoco en consultorías. El monto gastado en consultorías en SUNEDU es cero. Y la información la pueden verificar en OPSE. Es bien sencillo, entras a la web. ¿Por qué creen que los que dicen eso nunca ponen los cuadros? Porque no hay. El ministro de Educación ha mentido. El ministro de Educación es un empleado de la Universidad San Martín de Porres hasta hace muy poco tiempo, hasta cuando juramentó el ministro. Su representante es, hace muy poco tiempo, ante la SUNEDU, un empleado de la Universidad San Martín de Porres, asunto que está prohibido por la misma ley antirreforma. O sea, ellos mismos se dan sus leyes y ellos mismos las incumplen, ya es el colmo, pues, ¿no? Y encima miente. Descaradamente. Lamentablemente al frente no tiene un periodista que diga usted está mintiendo. Eso es lo que hay que hacer cuando se miente descaradamente. Acá hay un negocio en la universidad privada no licenciada que quiere nuevamente abrir matrícula ahora, en marzo. Ese es el negocio urgente, el que quema. Mi recomendación, se las vuelvo a decir a todos los padres de familias, no matriculen a sus hijos en una universidad no licenciada. No gasten su plata en eso. Es una estafa y hay que advertirlo una y otra vez. Es una estafa. Es decir, como el hueco va a caer por la quebrada, tarde o temprano van a ser estafados. Es una estafa. Y de repente les cambian de nombre, ¿no? Es una estafa. Van a aparecer nuevas universidades, pésimas, también autorizadas, Dios sabe cómo. Va a renunciar, obviamente, mucho personal en la SUNEDU. Yo les reitero lo que les dije ayer, resistan, resistan porque cambiará el día, vendrá el día en que volvamos a tener una universidad un poco más controlada en su oferta. Y es, hoy día Eduardo Villanueva escribe en La República, no es que la ley sea perfecta, la ley de universitaria es muy rígida. No permite hacer muchas cosas que se podrían hacer en pro de la educación, no anti-educación, sino en pro de la educación y el bienestar del docente y el bienestar del estudiante, que es lo que importa acá. Pero, lo que se ha logrado versus lo que había, importa. Ni una palabra de la presidenta de la República. Cero. Cero. Mienten y mienten y mienten. Todo el día mienten. Ayer le pescaron la mentira justamente a los del Partido Morado. El señor Durán fue a Palacio de Gobierno, acompañado de 2 miembros del partido, y la señora Dina Boluarte les dijo, él lo señaló a la salida, que su gobierno no era un gobierno de transición. Había dicho que sí, ¿se acuerdan? Ahora dice que no. Porque hasta que no le pongan fecha para salir en el Congreso, no es de transición. Ella completa el mandato, pues. Ya está. Y el Congreso son 130 y todos tienen excusas diferentes, entonces no quieren y ya está. ¿Cuánto tiempo se puede sostener una mentira así? Pero de verdad, lo que está demostrando la señora Boluarte es que no para de mentir. O sea, lo del Club Apurímac, ella dijo que nunca llamó al alcalde de Lima y sí se lo pidió y estaba prohibido hacerlo. Se lo pasaron por alto porque finalmente pues la licencia del Club Apurímac
La licencia y funcionamiento no es un asunto tan importante, ¿no? Para el país. Pero acá hay un patrón de conducta, pues. La señora miente. Sus ministros mienten. Mienten. Y cuando tú mientes en una situación tan precaria como la que tiene ella, no te va a ir bien. Es mucho mejor decir la verdad. La verdad es que el Estado peruano en este momento tiene una presión brutal en el Congreso por sacar adelante negocios particulares. Y han escogido un ministro que se alinea a esa posición. Y están a favor del negocio particular de los señores Telesup y compañía. Ya está. Y en eso están. ¿Y a eso se van a dedicar? Perfecto. La verdad es que el gobierno peruano reprimió inadecuadamente. Inadecuadamente. A tal punto que hay 48 personas muertas por proyectil de arma de fuego. 48. Por órdenes que no recibieron. La señora Boluarte dice que ella jamás dio la orden de disparar. Entonces, ¿por qué dispararon? El ministro tampoco dio la orden para disparar. Nadie les dio la orden para disparar. Entonces son unos insubordinados. ¿Por qué no los dan de baja? Tremenda insubordinación. No, están protegidos. Ah, están protegidos. ¿Por qué están protegidos? La mentira tiene patas cortas. Muy cortas. Ayer en Puno, un reportaje de la República extenso, más de 20.000 aymaras han salido de nuevo a protestar. Los hombres vestidos de terno, las mujeres con las polleras rojas y las mantas encima, uniformadas. Han marchado por el centro de Juliaca, han reclamado por sus 28 muertos en Puno, perdón, 18 muertos en Puno, y han dicho que no van a parar. Y que si les siguen mandando militares, ellos van a seguir protestando. Y le dicen, lo único que queremos es que Dina Boluarte renuncie. Nada más. De acuerdo al informe, están trabajando sábados y domingos, días de semana, abren muy temprano todos los mercados, a las 9 cierran y a protestar. Todos los días. Y hay actos que ya exceden el vandalismo, sino son actos ya de sabotaje y destrucción. Penales, completamente. La destrucción de una piscigranja en Puno, según sus conductores, más de 200 toneladas de biomasa de trucha desperdiciadas, destruidas. Y van a seguir con estos ataques. Puno ha perdido ingentes cantidades de ingresos. Ya no sé, eso no sabe, se habla de 100 millones, 150 millones, de 200 millones de soles en paquetes turísticos, porque la fiesta de la Candelaria se suspendió. Y porque, bueno, en esas circunstancias, con bloqueos, con aeropuertos cerrados, nadie va y nadie viene a Juliaca. La protesta ha mainado en todo el Perú, pero no en Puno. Y Puno es el Perú. A pesar de que a la señora Boluarte le haya salido mal la frase y la hayan tenido que corregir, Puno es el Perú también. Y puede seguir, han dicho ayer la gente, que mande todos los militares que quieran. Nosotros nos vamos a una guerra civil. Esas son las frases utilizadas por la dirigencia en Puno. Guerra civil. O sea, creo que acá no se está entendiendo lo que está pasando, ¿no? Dina Boluarte sigue recibiendo a los partidos inscritos en el registro de organizaciones políticas. Ayer estuvo con el Partido Verde, con el Partido FE, muy bien, con el señor Vladimir Paz de la Barra, con el señor del helicóptero, ¿se acuerdan? Ah, todo muy bonito, pero más que eso no hace. Y no puede seguir mintiéndole a la gente. O sea, el Congreso no puede estar desarrollando una pantomima en la cual hay un supuesto adelanto de elecciones cuando todos sabemos que eso no va a pasar este año. Y ella no puede actuar como si eso que está pasando en el Congreso no existiera. Diciéndole a sus invitados, ah, bueno, yo cuando ellos me digan, no, yo la verdad no sé. Señora, le estamos pidiendo que renuncie. No, este no es un gobierno de transición. ¿Eh? No tengo idea de qué se trata. Y ese Congreso, tan desprestigiado, dando un pésimo ejemplo ayer. Pésimo ejemplo. Pero de verdad, ustedes saben qué pasó con María Antonieta, ¿no?
y con Luis XVI, por andar sugiriéndole a la gente que come pasteles. La decapitaron. O sea, por el amor de Dios, es histórico. No han leído un libro de historia. Un hito. Cuando la gente se molesta, cuando los pueblos se molestan y se molestan mucho, ¿no es cierto? Expresan su molestia de alguna manera. Y van a pasar las lluvias, va a empezar la cuaresma mañana, que es miércoles de ceniza, y vamos a entrar a otra arremetida muy violenta. Y yo no sé por qué el resto del mundo no ve eso. Si para mí está perfectamente claro, esto de que ya se calmó todo, ya pasó lo peor, ¿no? El gobierno, por su parte, ha sacado un nuevo reglamento de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas. Y esto preocupa porque lo primero que uno dice, ¿por qué en este momento? Y el reglamento es muy parecido, muy parecido, no ha sido publicado todavía en el peruano, pero ha circulado, porque ha salido el decreto supremo, pero no ha salido el anexo. Y las Fuerzas Armadas dicen que no es necesario publicarlo. Bueno, muy bien, en estos tiempos. ¿Cuál es la única diferencia que ha detectado la República haciendo artículo contra artículo? Porque igual dice, no se puede en ninguna circunstancia disparar indiscriminadamente, se tienen que ayudar a los heridos, todo eso está. La diferencia está en que en el reglamento que ya no está vigente, cuando la Fuerza Armada enfrentaba civiles que estaban en una situación hostil hacia el civil, hacia el militar, con riesgo de pérdida de vida, el militar debía disparar a las extremidades, brazos, piernas, justamente para inmovilizar a una persona y no matarla. Eso es lo que ha cambiado. Ahora se puede disparar al cuerpo, o sea, disparar a matar. Eso lo han cambiado ayer. Fuerte, ¿no? Tendrá seguramente gente que cree que está muy bien. Porque tremenda puntería que tienen, ¿ah? Si quieren disparar al brazo, le dan al brazo, ¿ah? Si quieren a la pierna, a la pierna. Porque ustedes no me van a decir que es extraño que en Ayacucho todos los muertos tengan la bala exactamente en el mismo lugar, en el pecho o en la cabeza. Tremenda puntería que tienen. Ahora les han dicho que no, que es al cuerpo. Pero, ojo, es un reglamento posterior a los hechos de Ayacucho, ¿eh? Los hechos de Ayacucho se van a juzgar por el reglamento que estaba vigente durante los hechos de Ayacucho. Y durante los hechos de Ayacucho, teniendo la oportunidad de disparar a 60, 70 metros, una cuadra. ¿Cuál es el peligro inminente para tu vida a una cuadra de una persona que está desarmada? Cero. Bueno, les han disparado al pecho, les han disparado a la cabeza. De frente, un tiro letal. Y uno los ve. Ahí están los videos. Una persona que cruza la pista y cae. Cae. No hay nadie a su alrededor. Un chico de 15 años. ¿Era una amenaza real, inminente? Eso se llama tirar indiscriminadamente contra cualquiera. Bueno, ahora les han dicho que si se sienten amenazados, ya no tienen que disparar a las extremidades. Tienen que disparar al cuerpo. Si así creen que va a mejorar su situación, miren, ayer tuvimos una noticia importante para terminar este bloque. Los restos de la Cantuta que estaban en Londres están regresando al Perú. 30 años después, los muertos hablan. Para eso existe, ¿no es cierto?, toda una especialidad forense. Esos restos se fueron a Londres hace 30 años, porque en el Perú no se le podían hacer determinados peritajes para establecer la identidad. Y se enviaron muestras de sangre, muestras de los familiares, los pequeños huesos, etc. No son muestras muy grandes. Y el Perú nunca reclamó. Esto se descubre leyendo el expediente. Dicen, oiga, ¿qué pasó con esto?
Este requerimiento que se hizo, se respondió, se pagó, se ha hecho una búsqueda también con una ONG que ve derechos humanos en Londres y encontraron los sobres sellados, no en el laboratorio a los que se habían mandado, porque ese laboratorio ya no existe, sino a otro laboratorio que recoge todo el acervo, digamos, documentario de este, y ahí encuentran los sobres sellados. No se sabe si se hicieron las pericias o no, porque no se han abierto los sobres en Londres. Se está devolviendo todo el material al Perú para que se abran aquí los sobres y se determine cuáles son los siguientes pasos. Pero los familiares han estado en Londres recibiendo los restos. 30 años después, 31 años después de la matanza de la Cantuta, el caso sigue teniendo estos giros. Y el problema, reitero, me lo explicó muy bien aquí en este programa Gisela Ortiz, el problema no es el odio, el problema es el amor. O sea, cuando tú quieres a tu familiar y quieres saber lo que pasó, porque lo recuerdas, porque lo extrañas, porque lo quieres, vas a recorrer el mundo buscando la verdad. Los familiares de la Cantuta son un testimonio de amor a sus familiares. ¿Y ustedes creen que los caídos en estos meses no van a tener familiares que exijan al Estado peruano la verdad? ¿No quieren tener estas imágenes que ha publicado IDL? Claro que los quieren. Claro que los quieren. Y van a exigir la verdad. Los muertos no se quedan callados. Hablan. Vamos a la pausa y regresamos con César Azabache para hablar de todos los asuntos penales sobre los que se tiene que hablar en estos días y sobre los cuales usted debe estar muy confundido, ¿no? ¿Por qué se pide 6 veces prisión preventiva para Vladimir Cerrón y las 6 veces le dicen que no al fiscal? ¡Qué horror! Todo eso y mucho más después de la pausa. Así es, Rosa María, vamos a la pausa. Permíteme recordar a nuestra amable audiencia que tenemos un paseo el próximo 25 de marzo a Barranca y Pativilca, todo incluido. Todos los informes usted los encuentra en el 959-679-662. Repito, 959-679-662 del paseo y de la peregrinación que será del 11 al 19 de noviembre a Tierra Santa. Volvemos. Continuamos con A Pensar Más desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Rosa María, adelante. Y bueno, estamos con el doctor César Azabache, que siempre nos acompaña porque lamentablemente la política en el Perú pasa por el Código Penal. ¿Por qué tenemos esta desgracia? Podría pasar por el Código Civil, no, pasa por el Código Penal, mucho más que por la Constitución. Nuestros presidentes acaban presos, nuestros presidentes terminan siendo juzgados, algunos todavía no lo son, y es el caso, vamos a empezar ahí, de Pedro Castillo. Pedro Castillo ya ha sido el viernes pasado acusado por el Congreso. Y me gustaría que el doctor Azabache nos explique esta mañana qué sigue, porque la mayoría de las personas que nos ven no saben qué sigue, y por qué este es un procedimiento distinto. O sea, los ministros y el presidente lo juzga la Corte Suprema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y muchas veces esos juicios, hay que decirlo, terminan siendo mucho más rápidos que cualquier otro. Muy bien, hablemos un poco del juicio por corrupción al presidente Castillo. Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto estar aquí. A ver, sí respaldo esa idea en punto a que un penalista hablando del país es una mala noticia, ¿no? Es una pésima noticia. La ética del castigo prevalece y, por desgracia, los sistemas vinculados al castigo están en la lista de los pocos que funcionan. Castillo, pero Castillo. En general, estuvimos juntos, además, el día del golpe. En general, creo que no fue un error detenerlo, eso estuvo muy bien. Creo que fue un error concentrar las consecuencias de la detención en el caso sobre el golpe de Estado. Que está justificado, la Corte Suprema ya lo dijo,
hay que discutir ese golpe de Estado, pero a todos nos quedó claro ese día que Castillo hizo lo que quiso hacer y se intentó fugar por el caso de corrupción. El golpe de Estado era una puesta de escena, su manera de bloquear el caso de corrupción. De hecho, lo violento que hizo fue pedirle a la policía que intervenga la fiscal de la nación, que era la que estaba acusada. De modo que el ejemplo era el ejemplo de interferencia. Y si ese día, Augusto, tú y yo, insistimos en que lo detengan en el acto, pues era porque se estaba fugando. Fugando, era flagrancia. Lo que gritábamos en la pantalla era flagrancia, esa es la palabra clave. Se está escapando. Pero claro, la fiscalía creo que dudó y en lugar de provocar una aceleración del caso por corrupción que ya estaba medio listo, abrió otro freno. Entonces, este desorden ha provocado un desajuste que, entre otras cosas, esto no es una justificación, pero ha abierto el espacio por el que la perversa doctrina del perseguido político se ha colado. Entonces, Castillo, sobre la base del desajuste en que entró el caso de corrupción, que se congeló cuando tendría que haber avanzado, ha colado este mito del perseguido político y ha provocado una especie de fuga verbal que ha hecho que en todo este tiempo, fuera del Perú, se hable del presidente que quería cerrar al Congreso de la derecha y no del presidente corrupto. Entonces, de varias maneras, toda la presión que se ha podido hacer para que el Congreso entre en razón y le devuelva la velocidad al caso por corrupción, tiene por objeto nivelar la descripción de los hechos frente a una comunidad internacional que, más allá de sus perversiones, que creo que las hay, está filtrándose por una rendija que dejamos abierta. ¿Y eso por qué? Hay que proteger el caso contra Castillo, Rosa María. Si no se logra la nivelación, los Zaffaroni y los demás, era profesor Zaffaroni, pero al final del día alineado con esta correlación que está distorsionando las cosas desde esta llamada nueva izquierda del siglo XXI, van a terminar provocando una confusión que puede generar un colapso en nuestras relaciones con la Comisión Interamericana o la Corte por una cautelar que no vamos a querer cumplir. Antes que eso pase, y antes de meternos en un lío internacional innecesario, mejor poner las cosas al día y representar en un proceso judicial en forma los cargos por corrupción que se nos han quedado congelados. Claro. Ahora, acá hay varios planos, y qué bueno que mencionas a Zaffaroni. Zaffaroni es un buen profesor de Derecho, con mucha publicación. Así es, no es cualquier persona. O sea, no es un rojito que ha aterrizado en Lima, no, es una autoridad, ¿no es cierto? Ha sido presidente de la Corte Interamericana. Y lo que él dice respecto del delito de rebelión es que si no hay el componente alzado en armas, no hay delito. Y como no logró tener a nadie en armas que lo siguiera, porque nadie lo sigue, es verdad, da las órdenes, ¿no? Me detiene a la fiscal, me cierra el Congreso, llama a la policía, nadie lo sigue. No se ha consumado el delito y por lo tanto no hay delito. Ya el doctor San Martín ha dicho otra cosa. Ha hablado de conspiración o tentativa, ¿no? Entonces, no le van a dar la pena más alta, que es la de 10 años, probablemente le den la de 5, pero esa es la discusión. Sí. ¿Cómo explicar esto afuera? Tendríamos que explicar nuestro código penal. Lo que pasa es que no hay que explicarlo. Lo que hay que hacer es levantar el caso sobre corrupción. No, yo lo sé, pero hay que también levantarla. A mí me parece más sólido el caso por corrupción también, pero hay que explicar. A ver, explico por qué dije no hay que explicarlo si no era el de corrupción. Recuerda el caso Fujimori. Fujimori tenía en el Perú un proceso, está suspendido, un proceso abierto por el golpe del 92. Claro. Ok, Fujimori dijo exactamente lo mismo, como calco y copia, o digamos, quien copió fue Castillo, ¿no? El caso por el golpe del 92, Rosa María, nunca fue propuesto a la Corte Suprema chilena para la extradición de Fujimori. Y no fue propuesto no solo porque Pinochet era un dictador y porque en Chile hay mucha derecha y todo esto. No fue propuesto porque con gran criterio, la decisión fue de Maldonado, Antonio Maldonado, un gran defensor de derechos humanos, un abogado totalmente indiscutible en perspectiva crítica sobre los derechos humanos. Fue de él y de Echeverri, uno de los mejores abogados de la historia de los 80 y 90 en Chile. La razón por la que no lo propusieron
fue porque los casos sobre golpes de Estado están fuertemente afectados por algo que se llama la cláusula republicana. Es decir, los golpes de Estado son usualmente susceptibles de ser reconocidos dentro de un país, pero fuera de un país, los valores que comprometen la estructura del golpe se distorsionan. Por ejemplo, si alguien intentara derrocar a el presidente de Venezuela, a nosotros no nos parecería un golpe de Estado, nos parecería una reivindicación de democracia. Si alguien intentara derrocar a Ortega, para nosotros sería digno de una medalla al buen comportamiento. Bien. Un demócrata, Claro. claro. Entonces, si determinados sectores, en sus distorsiones, los de la nueva izquierda del siglo XXI, así se llaman, ¿verdad? Se les dice que Pedro Castillo, un maestro rural, quiso derrocar al Congreso dominado por la derecha, y se le muestran los videos de las cosas que dice el Congreso de la derecha, pues fuera van a decir, bueno, desde el punto de vista internacional, eso no se puede castigar como un golpe de Estado. Entonces, la regla misma del golpe de Estado está sujeta a ese tipo de vaivenes. La comparo con otra construcción, delitos políticos y extradiciones. Delitos políticos es una cláusula que revela cuánta relatividad hay en los asuntos vinculados a la política en general y a la oposición versus gobierno cuando se cruzan las fronteras. Castillo está armando una narrativa, el entorno de Castillo está armando una narrativa, el respaldo de Castillo, y ahí incluyó Zaffaroni, en efecto, un gran profesor de los años 80 y 90, un gran juez además, están armando una narrativa que imprima a Castillo la condición de perseguido político sobre la base de hablar del golpe de Estado, de una detención dictada porque quiso cerrar un Congreso de derecha e invisibilizar los casos de corrupción. Entonces, no tiene sentido intentar hacer el debate internacional sobre un golpe de Estado. Lo que la narrativa correcta en términos de derecho internacional es, señores, el señor Castillo fue detenido mientras se fugaba del país. Tiene un proceso, el primero que se aceleró en el Perú por el golpe de Estado que fue lo flagrante, lo visible, lo indiscutible, pero ya tenía y se estaba escapando de un caso sobre corrupción. Digan ustedes fuera del Perú lo que quieran sobre el golpe de Estado, desde su punto de vista, pero la corrupción es indiscutible. Ok, claro. Ahora, el caso de corrupción, en efecto, es el primero que se ha visto en el Congreso. Vienen otros casos de corrupción y también viene el caso del golpe de Estado, por supuesto, porque todo esto tiene que autorizarse por el Congreso. Este primer caso que involucra a los ministros Silva y Heiner Alvarado tiene que ver con construcción de obra pública. Básicamente es Puente Tarata y otros más. ¿Qué tan rápida puede ser la Corte Suprema en juzgar esto? A ver, lo primero es que aprobada la acusación por el Pleno, la Fiscalía tiene que declarar el inicio del procedimiento preparatorio y tiene que adoptar, en mi opinión, sus propias medidas cautelares para este proceso. Okay. Ojo que en el Perú, las medidas cautelares, la prisión preventiva, por ejemplo, no se adoptan por persona, sino por caso. Ahí está el ejemplo de Pedro Pablo Kuczynski, que ha tenido 3 o 4 impedimentos de salir del país, ¿verdad? De modo que, si por razones contingentes una orden se cae, claro, y otra subsiste, la persona no sale de la cárcel. Entonces es muy importante que la Fiscalía ahora note que la fuga que registró era una fuga para este caso, para eludir esta investigación. Okay. Saque su segunda prisión preventiva, con lo que, si la correlación legal que respalda al Castillo intenta una cautelar para el maestro Chotano preso por intentar cerrar el Congreso de la derecha, el Estado pueda responder, perdonen ustedes señores, pero el señor no está preso solo por eso. Aquí está la prisión preventiva por corrupción. Y en el derecho internacional, a diferencia del nacional, no se discuten las cosas expedientes por expedientes, sino sobre situaciones globales. Entonces, si el señor está en prisión por corrupción y por el golpe de Estado, pues un tribunal internacional dirá, bueno, sobre el golpe de Estado, eso es opinable, pero la corrupción está ahí, de modo que yo no me meto. Y las cautelares y demás serán paralizadas. El objetivo es entonces, primero, la prisión preventiva. Y sobre esa base, la Fiscalía tiene que organizarse, digamos, para romper la secuela que ocurrió en los casos Odebrecht y no concentrar toda su energía en las prisiones preventivas y luego relajarse. Tiene que tener como meta
llegar a acusaciones y llegar en orden. No puede pasar que luego tengamos a Castillo solo condenado por el golpe y no por corrupción. La Fiscalía tiene que adoptar un estándar de velocidad que le permita expresar claramente el sentido de los cargos contra Castillo. Ahora, cuando llega Fujimori al Perú de Chile en el año 2005, entre su llegada y la sentencia, fue año y medio. Sí. Y de ese año y medio, un año entero fue el juicio. Claro. Sí, la velocidad que demostró el Ministerio Público y la Corte para juzgar a Fujimori fue más allá de las opiniones que cada quien pueda almacenar sobre el sentido de la condena, pero la velocidad fue ejemplar. Y es la que tiene que tener el Ministerio Público también para resolver o poner en orden las piezas del caso Castillo, ¿no? Ahora, hay quienes dirán, claro, Fujimori llega en el 2005 cuando ya estaba todo investigado. Sí. Ya habían condenas de sus cómplices, entonces era más fácil. ¿Esto qué dificultades enfrenta? Es que, a ver, yo no estoy seguro que la analogía funcione así. En realidad Fujimori llega con una lista acotada de casos. Lo que acelera la discusión es que Fujimori acepta varios de los cargos que tiene delante y pelea el caso que incluye cargos por derechos humanos, Barrios Altos y Cantuta. Es el que provoca el gran juicio que... Exactamente. No, él, terminado ese juicio y teniendo que enfrentar los juicios por corrupción, se allana. Acepta los cargos, sí, deja que se le absorban las condenas y eso hace que la historia sea más corta de lo usual, ¿no? Ahora, en este caso, claro, no esperamos ninguna decisión racional en la defensa. Hemos visto que hay mucha disrupción irracional, ¿no? Mucho discurso extraño en la defensa. Y yo tengo la impresión, digamos, que sin embargo, sí hay un perfil en punto a juridizar o sobreformalizar los debates sobre el golpe, la cuestión si la tentativa o no la tentativa y tal, y concentrar la negación en los casos de corrupción. Ahí la única discusión es si es prueba directa con foto y huella digital o si funciona la prueba indirecta. Ese debate es claro, si el testimonio de Salatiel Marrufo señalando que le entregó dinero al presidente y a sus hermanos. Entonces, digamos, perdón, para decir una síntesis, si 11 testimonios que describen la red montada desde el propio Castillo y los fondos que a Castillo se le daban, 11 testimonios son solo dichos. Digamos, no dejemos de notar, Rosa María, la enorme carga de desprecio que hay sobre las personas cuando alguien pretende que un testigo es solo un dicho, ¿no? O sea, digamos, esa frase viene de la colonia, para nosotros. Un testigo no es testigo, eso es lo que siempre se ha dicho. Claro, ¿no? eso era el código de la Inquisición, ¿no es cierto? O sea, claro, el colonial, claro, o de la prueba tasada que numeraba, ¿no? Y además, digamos, ya no se recuerda, pero incluso en las prácticas coloniales el valor dependía de a qué casta pertenecía, ¿no? Entonces, fuertemente despreciativa esa idea, conforme a la cual el testimonio de una persona no vale igual que un papel. Salga claro. Pero para cerrar la idea, pero en este caso no son 11. Además, claro, pero sí se puede decir, los que me acusan, y eso es algo que usa mucho la defensa, todos son delincuentes, ¿ah? Sí, claro. Pero es que, todos son delincuentes. Igual que ¿con qué calidad moral estos delincuentes me acusan a mí? O ninguna, porque el delincuente que acusa no reclama calidad moral para sí. El que reclama calidad moral es el juez que juzga. Y claro, un delincuente siendo delincuente puede ser muy convincente. Lo que hay que entender, Rosa María, para entender la justicia penal, la civil puede ser distinta porque se refiere a otra cosa, ¿no? Pero lo que hay que entender es que la justicia penal se organiza sobre testimonios. Digamos, por ejemplo, los famosos peritajes, ¿no? La prueba científica del perito vale en tanto el perito se presenta a un tribunal y la explica. Claro. Entonces, digamos, un juicio es básicamente testimonios y documentos. Y los documentos, si el autor del papel no puede hablar por alguna razón, o los documentos para confrontar al que lo firmó. La justicia penal es una justicia de personas que tienen historias y que las cuentan. Y bueno, sí, siempre se nos ha enseñado, ¿no? La oralidad es central. Si claro, no hablas... Si no hablas, no existes en términos de justicia penal. Y lo que hay que decir es que, digamos, tal vez haya que empezar a contarlo de esta manera.
La justicia penal se construye sobre testimonios. De modo que seguir insistiendo en que es solo el dicho de alguien es una muestra de desprecio total. Cuando hay el dicho de alguien, lo que adquiere la fiscalía es el derecho a llevar a ese alguien a un tribunal y ver si nos convence. Y lo que Claro, adquiere la defensa es la carga de poder contrainterrogarlo y hacer que nos deje de convencer. Pero el testimonio no es la fuente, no es malo, bebe alcohol, toma drogas, o claro. de joven se drogaba, lo que sea, no. El testimonio es una pieza que tenemos que escuchar a ver si nos convence. Y aquí hay 11, Rosana. 11 testimonios. Así, yo no los había contado. 11 testimonios que coinciden, Que concurren en los aspectos concurren en la centrales, organización de la red. se diferencian en los periféricos. Y en algunos Claro, casos los periféricos incluyen cosas que podrían no ser ciertas, pero concurren en lo central. Entonces, digamos, la presunción de inocencia es como un torneo, ¿no? Comienza todos en la línea, pero el jugador de la defensa tiene una ventaja, pues la fiscalía tiene que tirar la yarda más lejos que él, claro, ¿cierto? Bueno, aquí la claro. yarda se tiró hace rato. O sea, este ya Claro, no es porque, a ver, ¿qué tiene que probar la fiscalía? La fiscalía en el caso tiene que probar que Pedro Castillo es el líder de una organización criminal que se organiza dentro del Estado peruano muy rápidamente, apenas llegan al poder, para obtener beneficios económicos en contratos de obra pública. Eso es. Y lo que tiene que mostrar la fiscalía es que contra el mito, los casos de organizaciones criminales que penetran el Estado no se prueban por órdenes escritas o memorandos. No, Se prueban a partir del momento que queda claro que quien puede desmontarlas sabe que existen y no hace nada al respecto. ¿De acuerdo? La claro. omisión en este tipo de asuntos vale tanto como la orden escrita. De modo que la pregunta concreta, Castillo, es: ¿y usted qué hizo? Claro, porque Entienda. bastaría, digamos, para un nivel de probanza básico, probar que tales beneficiados existieron y así se han presentado. Los que se han beneficiado de contratos, Espino, otros han dicho, sí, señor, efectivamente, yo confieso, me beneficié, muy bien. Y que esta información la manejaban los ministros. Basta con que Castillo no haya removido nunca a los ministros, porque nunca los removió, para probar su aquiescencia con la conducta de los ministros. Claro, la secuencia correcta es ministros, secretario general, Claro, denuncias públicas, cero reacciones. Entonces, digamos, hay dos esquemas para probar estas cosas. Cuando hay órdenes escritas, que no son los casos frecuentes, son los claro, casos históricos del pasado, de la Alemania nazi y tal, entonces pruebo las órdenes y las encuentro, ¿no? Cuando no las hay, cuando no las hay, pruebo el comportamiento a partir del segundo evento de la cadena sistemática. Es decir, vamos a ponerlo como un ejemplo cotidiano. Están robando en este momento, estás en tu casa, en la cochera de tu casa. Bueno, si ocurre un robo, probablemente no te hayas dado cuenta. Pero si el robo se comete, se denuncia, y mañana a la misma hora estás en la misma sala, y en la cochera se comete el mismo robo, claro, no haces nada, y si luego hay un tercer robo y tú no haces nada, yo lo que puedo entender es que no estás de acuerdo con que roben la cochera de tu casa. Entonces podrás no ser culpable del primer crimen, pero a partir del momento en que tomas información sobre lo que ocurre, eres responsable por la cadena que sigue, porque teniendo la posibilidad de evitarla, no la evitas. Entonces el esquema en los crímenes de escenario cerrado, que es como se les llama, ¿no? Los claro, clandestinos, los que ocurren a puertas cerradas, el esquema nunca está en apostar por la primera condena, se condena a partir del segundo evento. Y nunca está claro, porque, en apostar por la orden escrita, está en apostar por la omisión en la reacción, el claro, por incumplimiento ejemplo, del deber de evitar lo que está pasando. claro, en el caso de la Cantuta y Barrios Altos, una de las pruebas más, digamos, contundentes fueron las felicitaciones y ascensos al Grupo Colina a un presidente que ya sabía que habían muerto los Cantuta y Barrios Altos, que se hace con posterioridad a los crímenes. Sí, claro, e incluso mira, la crítica más ácida y más inteligente que he encontrado a la sentencia del caso Cantuta y Barrios Altos fue publicada por Gonzalo Segarra en Semana Económica. Y Gonzalo criticaba en ese comentario la diferencia entre la prueba usada para Montesinos en el caso Colina, guión Barrios Altos, y la Claro, usada para
Fujimori, en el caso Colina, Barrios Altos. Y Gonzalo decía que a Montesinos se le había encontrado mucho más dominio del Colina que a Fujimori. Y mi respuesta siempre ha sido, claro, en el caso de Barrios Altos. En el caso de Cantuta es diferente. Porque, claro, uno podría, y yo de hecho, lo he dicho por escrito, yo de hecho he admitido que en noviembre del 91, antes del golpe, cuando todavía Sánchez Salvadera estaba en Energía y Minas y Gloria Helfer en Educación, Fujimori podría no haber planeado Barrios Altos. Pero lo encubrió. Y después de encubrir Barrios Altos, es imposible negar la responsabilidad en Cantuta y en Pativilca. Porque, muchas comillas, ya sabía qué estaba pasando. Y por eso la gran pregunta de la Fiscalía en el caso Fujimori fue, usted se enteró de lo que estaba pasando, todos lo sabíamos, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Entonces, digamos, incluso para quienes discuten la responsabilidad de Fujimori, no pueden negar que después de Barrios Altos, su posición como dominador de la escena y el deber de evitar que eso siga ocurriendo existía. Y quien quiera negar la responsabilidad de Fujimori no podrá hacerlo por Cantuta. En esto pasa exactamente igual. Quien quiera decir que no había pruebas podrá exonerar a Castillo de los primeros crímenes en el Ministerio de Transportes o en el de Vivienda, pero no de los segundos, no de los 20.000 en el baño de Pacheco, no de los ascensos, no de lo que pasa en China. Exactamente. Bueno, acaba de informar la Fiscalía justamente en este instante que ya formalizó la investigación preparatoria contra Pedro Castillo por organización criminal y bueno, y todos los delitos, colusión agravada, etc. O sea, lo que habíamos perdido hace un minuto, ya está formalizado. Ahora vamos al tema de la prisión preventiva de Vladimir Cerrón. Algo ha cambiado en el sistema de justicia porque hasta hace 4 o 5 años las prisiones preventivas se dispensaban así como que, ¿no? Le da un mejoralito a la Fiscalía y dice, toma tu prisión preventiva. Pero aparentemente, con Vladimir Cerrón, se ha solicitado 6 veces prisión preventiva y los jueces, distintos jueces, no la conceden. ¿Qué está pasando aquí? A ver, varias cosas, ¿no? Primero, creo que es verdad que la prisión preventiva ha funcionado, sobre todo en la ola de los casos sobre, pero en realidad cada vez que hay una ola, funciona como una especie de reemplazo al juicio. Es decir, las fiscalías, por desgracia, siguen arrastrando problemas para preparar sus casos a juicio. Yo tengo la impresión que hay una falsa regla de exhaustividad que hace que las fiscalías se atoren en las investigaciones preparatorias. Se ponen la meta muy arriba. Entonces entran en un never-ending cases terrible, en los casos de nunca terminar, no llegan a juicio. Entonces, la expectativa ciudadana por un debate público sobre la responsabilidad se ha estado trasladando a las audiencias de prisión preventiva. Recordemos cuántas sesiones han llegado a tomar las audiencias de prisión preventiva en los casos son. Pero en segundo lugar, como se ha producido este traslado y las audiencias de prisión han reemplazado los juicios, las fiscalías han sobrecargado en las audiencias de prisión preventiva el debate sobre inocencia y culpabilidad. Y la prisión preventiva no depende de la inocencia o culpabilidad, depende del riesgo de fuga o de interferencia. Yo encuentro, Rosa María, que hubo un corte de historia el día que la jueza a cargo del caso Vizcarra le dijo al fiscal, señor, vamos a dividir esta audiencia en 2 partes. En la primera sesión, usted me va a decir todo lo que quiera, que ya sé que me va a decir sobre la culpabilidad del señor Vizcarra. Yo lo voy a escuchar tranquilo. Pero quiero que sea la segunda sesión en la que usted me diga por qué cree que el señor se puede escapar o puede perturbar su investigación. Porque son 2 cosas distintas y su pedido depende de la segunda audiencia, no de la primera. Ese día cambió el planeta, porque es verdad. O sea, la Fiscalía no tiene el derecho a pedir prisión preventiva porque tenga un buen caso. O sea, tampoco es cierto que solo porque sea flagrancia pido la prisión preventiva, o solo porque sea un hecho público y notorio, o solo porque sea evidente. El caso de Castillo, por ejemplo, lo que tiene como evidente es la fuga. Claro. Es la fuga. Pues es la flagrancia de la fuga. O sea, ya no hay... de la fuga, claro, más allá del golpe. Claro, y la fuga es el elemento central, ¿no es cierto? Si el otro día cuando pidió ir al Congreso a hablar, la mayoría de la gente pensó, no, se va a fugar. ¿Quiere fugar? Sí, la broma. O sea, su riesgo de fuga es muy evidente. Es muy alto. De hecho, en un programa de comedia política,
alguien que, imitándolo, dijo, llévenme al Congreso, pero hagan la sesión mejor, no en el Congreso, sino cerca de la Embajada de México. Claro, háganla en la Claro. Embajada de México, ahí les respondo a las preguntitas. El ejemplo es importante porque muestra que el factor para la prisión preventiva es la fuga. O sea, en teoría, la posibilidad de pedir prisión preventiva no debe reemplazar la necesidad de denunciar un juicio, ¿no? Porque es el juicio el espacio en el que hay que discutir, culpabilidad. De hecho, lo que la ley pide es que haya un buen caso y a partir de ahí que discutamos fuga, no que discutamos el caso, ¿no? Cuando eso se ha roto, pues ahora los juzgados, creo, es mi impresión, han aprendido a exigir un debate sobre la fuga o la posibilidad de alterar la evidencia. Y si la fiscalía no llena ese estándar y sigue intentando refugiarse, creo que eso es lo que está pasando en los casos Cerrón, sigue intentando refugiarse en la prueba de fondo, pues el resultado que obtienen es una desestimación. Claro, porque, a ver, digamos, siendo justos, tenemos varios casos, digamos, notorios, emblemáticos de expresidentes que han estado presos por las puras, ¿no? Porque Ollanta ha estado preso 10 meses en el 2017. Estamos en 2023 y no se le condena todavía, ni nada. Y si recuerdas, cuando discutimos, que lo hemos hecho en tu programa, los casos Fujimori y Humala, lo que decíamos ambos era que la mejor manera de resolver las discusiones sobre la prisión preventiva era acusarles pronto. Claro, acusen de una vez. De hecho, la broma que hacíamos ambos, coincidíamos en esto, era, si la fiscalía usa tanto tiempo para probar culpabilidad, ¿por qué no acusa de una buena vez? Y de hecho, lo que decíamos era, si lo acusan pronto, el Constitucional ya no se va a meter con la prisión preventiva, porque va a haber un juicio instaurado. El Constitucional revocó o declaró inconstitucionales las prisiones preventivas en ambos casos, porque ambos se referían a la culpabilidad y no a la peligrosidad. Claro. En ambos casos, y luego los jueces decían, nos han pedido un minijuicio. Y esto confunde mucho a la opinión pública, porque la opinión pública cree que está viendo un juicio. Y hay que explicar, no estás viendo un juicio. No tiene nada que ver con el juicio. De hecho, la reacción ciudadana siempre es, si es culpable, porque no lo meten preso una vez. Entonces, la reacción del sistema debería ser, si es culpable, lo lleva a juicio de una vez. Recuerdo que el fiscal Juárez en algún momento ofreció, dijo públicamente, que si él quería, ya podía acusar a Vizcarra por salto. Todavía no lo acusa. Hasta ahorita no lo acusa, ¿no? Es que usted y yo somos abogados cachineros. Pues. Yo lo único que le dije es que yo había ido a una universidad licenciado. Nada más. Eso fue todo lo que yo dije. Yo estudié en una universidad licenciada, no sé usted, ¿no? Pero ya. Ahora, ahí sí, ¿eh? Y hay otro caso notable, que es el caso de Pedro Pablo Kuczynski, también. Déjame un minuto antes de entrar a Kuczynski, porque hay un segundo factor en el que Kuczynski da para un comentario más duro. El segundo factor, Rosa María, es algo que el sistema no está aprendiendo. Los casos de corrupción son casos de tráfico. Claro. Intercambio ilegal de favores contra dinero. ¿Qué regla aplica? Depende de un montón de variables, lo hemos discutido. Pero básicamente es intercambio de posiciones institucionales contra ventajas sobre dinero. De modo que el caso perfecto de corrupción, como los de tráfico de drogas, es el caso flagrante, en el que le pongo los micrófonos al delator, le pongo los micrófonos a la gente encubierto e intervengo en flagrancia. El mejor caso por corrupción que he visto en todo el último ciclo ha sido, por desgracia, digo por desgracia porque le tenía aprecio, el caso de César Villanueva. Detenido en un restaurante mientras se intentaba influenciar sobre un fiscal por su propio caso. Flagrancia. Flagrancia. Bien. Estamos inclinados, Rosa María, a creer que la corrupción se discute con casos que no transitan en tiempo real, sino a casos históricos. Claro. Históricos. Lo que se reconstruyen en papeles difícilmente tienen riesgo de fuga. Pues son casos documentales en los que hay que deducir de los papeles lo que pasaba por abajo de la mesa. Entonces, mientras nuestra apuesta sea, a diferencia de lo que pasa en el narcotráfico, donde la intervención flagrante es pan de cada día, mientras nuestra apuesta en la lucha anticorrupción sea por los casos históricos, vamos perdidos. Ahora, acá hay un tema, hay un paralelo que hay que hacer que es interesante, es el de Vizcarra contra Castillo. Porque a Vizcarra lo vacan y en teoría lo acusaban por 4 delitos. Vizcarra dice, de los 4 delitos, 3 no son. Me queda uno, que es cohecho.
Y este delito se basa básicamente en el testimonio de dos personas que obtienen en otros procesos beneficios importantes, no en el proceso de Vizcarra, sino en otros procesos, en Club de la Construcción, obtienen beneficios a cambio de acusar a Vizcarra. Y eso es todo lo que hay. Cuando sucede eso, la opinión pública considera o que es culpable o que hay una situación injusta. Por lo menos los millones de personas que salieron a las calles dijeron hay una situación injusta, hay un abuso de poder. Preocupa que se pueda creer lo mismo de Castillo cuando los hechos son muy diferentes en cuanto al ejercicio de los actos de tráfico. Es decir, a Vizcarra no se le acusa por actos de tráfico durante su gobierno, sino históricamente como presidente regional. A Castillo se le acusa que el ejercicio del poder aquí y ahora, ¿cierto? Pero preocupa que se pueda establecer un paralelo entre las dos situaciones. A ver, yo creo que es un gran paralelo que has hecho. Mantengo paralelo porque justamente creo que hay que romper el signo. Vizcarra tiene un caso, aunque suene ridículo, tiene un caso en periodo presidencial que es el caso Cisneros, Richard Cisneros, ¿no? La obtención de un puesto para un amigo personal, ¿no? Un amigo personal sin calificaciones profesionales, un cantante popular que terminó contratado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Ahí hay un caso, claro, bueno, no es un caso un gran soborno, César, si eso es un caso, en el caso de Castillo tenemos a todas sus amigos personas. Ese es mi punto. Vizcarra tiene un caso presidencial y Castillo los tiene todos. Todos. Todos, ¿no? Entonces, claro, la cuestión todos compleja, son sus amigos. todos son de Zarratea para adelante la historia de Castillo. Claro, mientras que la historia de Vizcarra tiene un hipo extrañísimo, casi diría grosero, en el caso de Richard Castillo, ¿no? Y claro, sí, comparto contigo el caso por el que el fiscal Juárez dijo que podía hacer acusación por salto, sin esperar más tiempo, lo dijo hace 2 años y medio, es el caso de estos delatores que describen la recepción de sobres en una casa privada y reconstruyen la casa y cuentan cómo es. Y claro, ese caso puede depender de que esos delatores vayan a juicio y nos convenzan, ¿no? Claro. El segundo punto importante del símil es que estás hablando de los 2 únicos casos reales en que en la historia del Perú se ha usado la regla de vacancia, ¿no? Porque claro, Billinghurst no es un caso real. Billinghurst se discutió la vacancia, pero al final del día le hicieron un golpe de reducción, ¿no? O sea, claro, no hubo vacancia parlamentaria como decisión tomada. Vizcarra sí, Castillo también. Entonces ahí hay 2 vacancias. Que además en algún momento van a ser la fuente de la discusión sobre si queremos mantener esa regla o cómo queremos mantenerla. No. Discusión aparte. Luego están las cuestiones de la reacción social frente a la vacancia. Yo no estoy seguro, nunca he admitido que las movilizaciones de noviembre del 20 sean o hayan sido movilizaciones a favor de Vizcarra. No, eran contra el Congreso. Contra Merino y contra el Congreso, ¿no? Contra el Congreso. Ahí se produce una decisión en la que quiero reparar, Rosa María, porque también ahora hay un sector fuerte de personas movilizadas. Lo que ocurre es que, claro, nadie está haciendo las escisiones de las capas que tiene la movilización, claro, pero hay un sector, percibo, fuerte de personas movilizadas que no están movilizadas por Castillo. Hay un grupo que sí, un grupo que no. Hay un grupo que sí, porque, digamos, negar que el partido magisterial existe sería absurdo, negar que el trabajo político de Torres y Castillo, controlando prefecturas y armando relaciones clientelares alrededor existe, sería absurdo. Hay una movilización que existe, yo no puedo calcular el porcentaje, creo que es minoritaria, directamente activada a favor de Castillo, pero hay una capa importante de población que se está moviendo a consecuencia de la crisis, pero no a favor de Castillo. Claro. Entonces, por eso, si notas, esto lo decía Pasombrío, lo decía también Ricardo Uceda, lo he dicho mucho. Sí, eso es clarísimo. La consigna liberen a Castillo ha ido bajando. No, y en las encuestas lo ves claramente. O sea, una cosa es que se vaya Dina Boluarte y otra cosa es que repongan a Castillo. Tal cual. Y la consigna que se vaya Dina Boluarte ha empezado a subir alrededor de las muertes. Entonces, claro, hay paralelos que marcan las diferencias entre ambas cosas. Entonces, al final del día, creo que ambos casos comparten la necesidad de debates en juicio.
Ahora, hablando de juicios futuros, 48 muertes, digamos, en actos de represión de la policía y las Fuerzas Armadas, no es algo que uno pueda justificar en simplemente un enfrentamiento, ¿no? No, de hecho, porque, a ver, por ejemplo, yo he estado mirando con cuidado los trabajos que está haciendo Ojo Público, ¿no? Claro. Antes del último reportaje de Ojo Público, ya salió el de Ayacucho, ya salió el de Puno también, lo que teníamos eran videos esporádicos grabados en suelo, es decir, Claro. alguien que también estaba en la manifestación con un móvil, un teléfono móvil, capturando las escenas, y claro, las escenas que se capturan a corta distancia son siempre estrechas, no Claro, no tienen muy cerrado. perspectivas. Entonces, lo que ha hecho Ojo Público es buscar cámaras de calle, ¿no? Y lo que ha encontrado por coordenaje o geosatelitales son las posiciones. Y Ojo Público tiene en 6 de 10 casos en Huamanga y otro tanto en Puno, tiene la película completa. ¿Quién disparó y a quién le cayó la bala? Y en ninguno de los 6 de 10, por ejemplo, que son los que ya terminé de ver en Huamanga, pero estoy contando lo mismo en Puno, en ninguno de ellos hay escena de enfrentamiento. En ninguno. En ninguno. Y digamos, 6 de 10 es un indicador muy alto. Ahora, claro. Y de él lo tiene perfectamente graficado. Sí, sí. Con la línea del tiempo, además. Zonas, y DL tiene el mismo cruce. Cámaras, zonas y rutas de circulación. O sea, es más evidencia que eso me parece imposible. Por lo tanto, pero hay responsabilidad penal, ¿verdad? Claro, pero además tengo que decir que me parece intolerable que el Ministerio Público no pueda cerrar un peritaje rápido sobre la bomba lacrimógena que destrozó la cabeza de Santibáñez. O sea, perdón, pero yo creo que la Fiscalía de la Nación no puede mantener ese caso en un anaquel, ¿no? Entonces, tú lo dijiste al principio, en realidad los casos de violencia física directa perpetrados de fuerzas de seguridad hablan con el tiempo, ¿no? O sea, uno puede pensar en una ola de correlación de respaldo que, en base al negacionismo, autoengaño, invisibilice las cosas y una especie de correa de protección que la sostenga por un tiempo, pero a la larga se caen. Se caen incluso las amnistías. Aquí ya se cayó una amnistía, se cayó una ley de prescripción, se cayó un indulto, se cayó una gracia presidencial, de modo que la apuesta por la impunidad es siempre, Rosa María, una apuesta de muy corto plazo, ¿no? Y de muy bajo rendimiento. Lo peor es que es una apuesta que hace un daño colateral sobre la credibilidad de las autoridades. Ahora, acá hay algo también, igual que como en la canción de Barros Altos. Puede ser que los 6 fallecidos en Andahuaylas, efectivamente Dina Boluarte no supo, pero los 10 fallecidos en Ayacucho y los 18 en Cuyaca, según ella, nunca da una orden de disparar. Entonces, 2 posibilidades. O son unos insubordinados, por lo cual hay que dar de baja a todos, ¿no es cierto?, al comando y a todos los que han estado, o se sienten absolutamente amparados porque les ha permitido seguir haciéndolo. Es que el símil que haces es perfecto. Es decir, uno podría admitir, dependiendo de las pruebas, que los primeros crímenes en Andahuaylas eran incontrolables para alguien que acaba de llegar a la presidencia y ni siquiera tenía ministros. Los primeros días ni siquiera había ministros. Pero después que se registran los eventos, son denunciados y ocurre Huamanga, la imputación es imposible de controlar. Y quiero reparar en esto, Rosa María, porque lo de Huamanga es muy serio. En Huamanga hay una escena filmada en la que se ve que los efectivos militares salen de los carritos y se apostan en la pista, confrontan a los manifestantes, les advierten que los van a sacar. ¿Qué palabra? Se los dicen. Y luego los sacan. Así es. En la pista del aeropuerto de Huamanga no hubo ningún muerto. Los sacan, recuperan el control del aeropuerto. Lo hemos dicho en una conversación que hemos tenido, un intangible estratégico, es la doctrina de las fuerzas militares. Tú lo describiste muy bien en una conversación que tuvimos. No había pasado esto todavía, y tú decías, la función de las fuerzas armadas tiene que estar constreñida a la protección de los activos estratégicos. Muy bien. El ejército sacó a los manifestantes del aeropuerto impecablemente. Claro, impecablemente en el marco de la contención de la movilización. Claro. Bomba lacrimógena. Bomba lacrimógena, digamos, fuerza de arrime, fuerza de empuje y fuera del aeropuerto. La pregunta es quién ordenó que salgan del aeropuerto.
Porque todas las muertes que IDL y Ojo Público han documentado en esta geolocalización y estos videos cruzados, todas se perpetran fuera del aeropuerto. ¿Por qué el ejército se fue a la calle? Bien, eso ocurrió después de Andahuaylas. Eso ocurrió después de Andahuaylas. De modo que las muertes de Huamanga, como las de Puno, son crímenes evitables, y la de Arequipa, ¿no? Son crímenes evitables. ¿Y eso qué supone? Un defecto, o sea, falta, en tanto déficit, de protocolos claros de contención o de autocontrol en el uso de la fuerza física. El disparo de Lima, grabado claramente, es la mejor evidencia de eso. Y claro, eso es un caso en el que, por lo menos, si no órdenes, Antonio Maldonado sostiene, lo he dicho, una conversación que publiqué, que es demasiado para que no haya sido ordenado. Pero en cualquier caso, si la orden no se encuentra, aquí hay una clara omisión en el deber de evitar lo que ha sucedido. Y eso es suficiente para fines penales. Yo también creo que hay un caso penal muy sólido contra los ministros involucrados y contra la presidencia de la República. Tan es así que varios ministros han tenido que renunciar en el camino, porque no quieren ser parte de esto en un Consejo de Ministros. Estas declaratorias de estado de emergencia en el Consejo de Ministros, para algunos asustan porque parece un paraguas que cubre todo. Y los estados de emergencia no suspenden el derecho a la vida. O sea, no sé de dónde han sacado eso. Sí, Bueno, regresemos, antes de despedirnos, una palabra final. Se nos había quedado Kuczynski en el camino. La fiscalía continúa pidiendo impedimento de salida y no le dan dicen que ya no, que ya mucho. Claro, ha tenido arresto domiciliario casi 4 años, del 2018 al 2022, pandemia incluida. Y de nuevo, en ese caso, no hay nada, o sea, de acusación, cero. Sí, yo creo que la meta en la fiscalía del caso Kuczynski ha estado marcada ya desde el principio. Y yo no he comentado mucho este caso, digamos, o sea, que yo soy un abogado, tengo varios clientes que lo han conocido, que han tenido algún tipo de relación con él, pero ya es hora de decirlo, ¿no? En este caso, la fiscalía ha hecho un uso poco aceptable de las reglas de organización criminal, que son las que ha utilizado como coartada para postergar indefinidamente las investigaciones, ¿no? Ah, sí, porque además que la organización criminal es su secretaria y su chofer, Eso es por el imposible. amor de Dios. Eso es intolerable. Y digamos, necesitamos demasiado hacer un uso inteligente de las reglas de organización criminal como para exponerlas a esto, ¿de acuerdo? De modo que esta vez lo digo, no solo por el caso Kuczynski, sino fuera del caso Kuczynski, en los crímenes que estamos viendo cometidos desde el Estado. Y también en la aparición o reaparición de organizaciones vandálicas que existen y que penetran y contaminan la protesta, hay organizaciones criminales. En muchos casos sobre lavado de activos, hay organizaciones criminales. De modo que necesitamos demasiado ese recurso como para que se le malbarate. Y claro, un chofer y una asistente no son una organización criminal. Lo segundo es que mi impresión, Rosa María, escuchando la historia de la fiscalía, parto de eso, es que el caso Kuczynski debió discutirse siempre como un caso de enriquecimiento ilícito. Claro, Es decir, no es. no un caso de lavado de activos. Es decir, aprovechó o no aprovechó su posición contingente, permanente, potencial como ministro de Estado para generar contratos a su socio. Los generó él, tuvo incidencia sobre eso, y luego en algún momento cobró las ventajas o las ganancias obtenidas por la sociedad conjunta por esos contratos o no. Eso es enriquecimiento ilícito, pero claro, esa competencia de la Fiscalía de la Nación, no del grupo que sea. ¿No? En esos dos defectos creo que se explica lo que... Gravísimo. ¿no? Gravísimo. Final, porque nos tenemos que ir y Abelia medita. Yo he resaltado mucho lo que han hecho los jueces de Ica con los vándalos. Que fue genial, 27 personas detenidas. A ver, confiesen, acá tengo fotos, video, ustedes son culpables. Si confiesan, les pongo por debajo del mínimo legal, paz social, se van a su casa con antecedentes penales 3 años, no van a poder conseguir trabajo, paguen su reparación civil. Los 27 dijeron, sí señor, somos culpables, solucionado. O sea, claro, una situación de controversia pacificada. ¿Por qué no se puede hacer eso en todo el Perú? Pacificar. Porque estamos insistiendo en utilizar las reglas de terrorismo. Que no tiene ningún sentido. O sea, mira que en todos los casos legales que estamos discutiendo, el problema está en poner la meta demasiado arriba o fuera del terreno en el que hay que discutirla. Claro, los casos de paz pública se discuten con reglas de paz pública. Paz pública, pues. Punto. No terrorismo.
no terrorismo, o sea, es absurdo utilizar reglas cuando lo que están buscando es paz pública. Una cuestión adicional, parecer Claro. forma de terrorismo. Y estamos depredando la regla que vamos a necesitar más adelante. Eso no se debe hacer. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. No hemos hablado del caso de la señora detenida con 2.000 soles, con prisión preventiva de 18 meses, que es una barbaridad. Discúlpenme, es una barbaridad. Ojalá que alguien en el sistema de justicia en la apelación se dé cuenta que no pueden hacer esas tonterías, porque tarde o temprano, como tú dices, se depreda el sentido de la justicia y la pacificación que tiene que traer el juez. El juez y el derecho sirven para pacificar. El voto sirve para dar paz también. Muy bien, gracias a César Azabache, siempre es entretenidísimo conversar con él y espero que ha sido ilustrativo para todos ustedes que dicen que no saben de nada de derecho penal, pero si son peruanos a estas alturas tienen que saber algo de derecho penal. Muy bien. Gracias. Nos tenemos que ir. Chao, Nos chao. vamos, Rosa María. De verdad, muy ilustrativo, Rosa María. Nos vamos hasta el día de mañana. Cuídense Chao, chao. mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.